darle este tema, que le puse más bien de tema, la matemática de Dios. ¿Por qué? Porque es cierto de que estamos viviendo momentos muy decisivos, muy desafiantes y demasiado de abrumadores, donde ya la gente estaba acostumbrada a un estilo de vida, acostumbrada a trabajar, acostumbrada al afán de la vida, a que ya estaba acostumbrado al sueldo que tenía, estaba acostumbrado a lo que generaba, y hay mucha preocupación, aunque la gente piense que no, yo lo puedo ver así, porque yo miro, observo y escucho mucho. Y bueno, la realidad del caso es que mucha gente tiene ansiedades y muchas veces tienen hasta falta de fe cuando las finanzas van menguando. Y yo vengo a hablarte de parte de Dios, que es realidad de que hay momentos muy fuertes que estamos viviendo, pero que no se te olvide que la matemática de Dios es muy diferente a la matemática del hombre. Porque a veces tú estuviste acostumbrado a tener un sueldo, o estar acostumbrado al trabajo o a lo que tú generabas, y ve ahora el golpe a tu trabajo, el golpe de que no puedes salir, de que las finanzas no son las mismas. A veces te preocupas y eso es normal. ¿Sabes por qué? Porque yo, como sacerdote de la casa y como facilitador financiero de mi casa, también he llegado también a la preocupación de decir: ¿y cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el carro? Y aunque no es lo prioritario, es necesario. Y yo quiero, a través de esta palabra, poder aumentar tu fe, que puedas entender que aunque es realidad que han sido golpeadas muchas veces todos los aspectos, pero la ansiedad ha llegado porque no sabes cómo, en cierta manera, darle comida a los nenes, no sabes cómo pagar esto, cómo pagar lo otro. Y Dios me puso en el corazón poder traer esta palabra a nivel mundial. Yo creo que le va a bendecir, y le he puesto como de tema la matemática de Dios. Voy a volver a repetirlo. Voy a estar ministrando bajo el tema la matemática de Dios. Es bien importante que usted pueda poner mucho oído a esta palabra, que más que una predicación es una enseñanza. Y todo este tema sale a raíz del Primera de Reyes capítulo 17, versículo 10 al 16. Primera de Reyes capítulo 17, versículo del 10 al 16. Es muy largo, no lo voy a leer, pero quiero establecer ese fundamento bíblico para que sepa que lo que vamos a hablar es palabra de Dios y no palabra de hombre. Lo primero que tenemos que hacer como pregunta es, para entender esta enseñanza que quiero transmitir a mi generación, quiero hacerme una pregunta: ¿por qué se ocasiona la sequía en ese tiempo en Israel? O sea, la problemática de hoy es por qué hay sequía. Porque en ese tiempo en Israel, bíblicamente hablando, hubo una gran sequía. Vamos a aprender todos. Dice que el rey de Acab hizo lo malo delante de Jehová en ese antiguo pacto, más que todos los reinados antes de él. También dice la Biblia que se conectó a una mujer llamada Jezabel. Entonces note algo, porque Acab, dice la Biblia, que idolatraba a imágenes paganas, pero Jezabel no solamente era una idólatra, sino que también esta mujer mataba a los profetas de Dios. Escuchen muy bien, porque aunque los dos eran personas idólatras, Jezabel mataba la esperanza. ¿Por qué yo me atrevo a decir que Jezabel mataba la esperanza? Porque el profeta de Jehová en ese tiempo era la voz de Dios, era la visión de Dios, era la esperanza para el pueblo. Y yo quiero que usted sepa algo y tenga mucho cuidado cuando usted trata de matar espiritualmente, o con tu boca o con tu crítica, a un profeta de Dios. Porque tratando de criticar o lacerar, realmente estás matando la esperanza. Nosotros, los predicadores de la verdad, somos la esperanza en momentos tan abrumadores. Y cuando el espíritu de Jezabel se manifiesta, es ese espíritu que trata de matar la esperanza del pueblo. O sea, la esperanza del pueblo no es la política, no es las conexiones, no son las finanzas. La esperanza de todo Puerto Rico y a nivel mundial es los profetas de Dios, los predicadores del evangelio, aquellos que manifestamos buenas noticias. Pero también en ese reinado tan idólatra, y había tanto caos en Israel, que dice la Biblia que también Dios llamó a un profeta llamado Elías. Este profeta llamado Elías, aunque fue literal que escoge a Elías, yo digo que Elías representa una generación que no le tiene miedo al que mata la esperanza. Dios, voy a volver a repetirlo. La generación de Elías es la generación profética que no tiene miedo al que quiere matar la esperanza.
Por eso es que entonces Elías se pone los pantalones y dice: yo me voy a enfrentar cara a cara con el hombre idólatra y con la mujer que mata profetas. Se enfrenta frente a Acab y le dijo: yo soy un profeta de Dios y dice Dios que aquí no va a llover hasta por mi palabra. Escúcheme muy bien, porque este hombre no solamente se enfrenta al que mata la esperanza, sino que le profetiza y le dice: no va a llover por mi palabra. En otras maneras, no vas a tener cielos abiertos, yo lo voy a cerrar. Esto está interesante. En otras palabras, le está diciendo al rey: aquí se va a cerrar el cielo a causa de tu idolatría y a causa de tu esposa Jezabel, que mata a los profetas de esperanza, los profetas de Dios. Hay veces en nuestras vidas que pensamos que como somos usados por Dios, no nos toca también la sequía. El problema de este hombre llamado Elías era que aunque fue utilizado por Dios para declarar una palabra de cielos cerrados, lo que no sabía él, que la palabra profética confrontativa que Dios le estaba dando también le iba a afectar a él, porque la sequía fue para todo Israel. Y escúcheme muy bien. A veces pensamos que cuando comenzó esta pandemia no iba a afectar a los cristianos, no iba a afectar las iglesias y no iba a afectar a los ungidos de Dios. Y nos roba la vuelta y nos dimos cuenta que esta pandemia fue para todos. Nos afectó a todos. Escúcheme muy bien, porque no creamos que porque somos hijos de Dios o ungidos de Dios quiere decir que somos los favoritos de Dios. Hay procesos, siento a Dios, hay procesos que el Padre va a permitir para nosotros conocer una parte de Dios que por culpa del afán y del entretenimiento habíamos perdido. Entonces, el profeta profetiza, se deja usar, ignorando que esa profecía también le iba a secar el cielo a él. Dios mío. Y yo quiero que usted entienda algo. Los hombres y mujeres de Dios no ignoramos la realidad, pero vivimos en la fe. Yo vengo a decirte que la fe no ignora la realidad, pero la fe siempre se va por encima de tu realidad, porque la fe es la verdad y siempre la verdad se va por encima de la realidad. Hay una definición que yo quiero establecer acá. Al principio de esta cuarentena yo le establecí a mis hijos espirituales y le prediqué bajo el tema encerrados o preservados. Porque a veces hemos pensado, aún los ungidos de Dios, hemos pensado como que Dios nos encerró. Y el Padre quiere decirte que Él nunca te encerró, Él te está preservando. Dios mío. Por eso la definición de preservar significa proteger de algún daño o de algún peligro. Puede ser que a lo mejor la pandemia no ha tocado tu vida, pero los daños colaterales han sufrido en las finanzas de tu casa. Dios. Por eso es que yo quiero hoy predicar bajo el tema que la matemática de Dios no es igual que la matemática del hombre. Y hoy yo lo único que quiero como propósito en esta palabra es que tú puedas entender que aunque el mundo esté siendo confrontado con crisis financiera, la matemática del Padre es muy diferente a la matemática terrenal. Y hay 4 claves que yo te voy a enseñar a través del profeta Elías de cómo sobrevivir en medio de la sequía y en medio del proceso difícil. Si algo Dios permitió con toda esta pandemia es que tú puedas entender que no eres el nene lindo, aunque eres un ungido. Y hay 4 claves que el Padre le revela a Elías. Y mira lo que dice el Padre. Elías se esconde en una cueva porque lo primero que el Padre, Dios Padre, le revela a Elías es: apártate. Eso es lo primero que Dios le dio a Elías. Apártate. Cuando hablamos de la palabra apartar, significa separar o poner una persona en un lugar distinto. Vengo a profetizarle a alguien. Aunque todo el mundo vivimos en un mismo mundo, no estamos en un mismo lugar. Siento a Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque vivimos todos en el mismo mundo, solamente los hijos están en un lugar distinto. ¿Sabes por qué? Porque el que no tiene a Cristo vive sin su cobertura. Vive en este mundo, pero vive en un lugar de tinieblas. Pero nosotros vivimos en este mundo, pero Dios nos tiene preservado, apartado, separado en un lugar distinto. Siento a Dios, aún en el mismo mundo. Esto quiere decir que siempre estaremos en otro nivel. Caminaremos diferente. Hablaremos diferente, pensaremos diferentes, actuamos
diferente, distinto a como el mundo lo hace. Por eso es que la gente tiene que entender que lo primero que el Padre quiere que hagas en medio de esta preservación en la cueva es que te apartes para Él, te separes para Él. Puedas entender que este tiempo de preservación es tiempo de preparación. Si usted no ha tomado esta cuarentena para meterse con Dios, usted está perdiendo el tiempo, mi gente. Es el tiempo de leer, es el tiempo de estudiar, es el tiempo de ministrar, es el tiempo de dedicarle tiempo a tu esposa, a tus hijos, a lo más querido. Es tiempo de entender que hay que separarse para Dios. Lo segundo que el Padre establece es que le dice, vuélvete. O sea, lo llama a volver. Aquí que se pone bueno el mensaje. Porque cuando hablamos de volver, representa regresar, retornar, volver donde todo comenzó, al primer amor. ¿Usted no se dio cuenta que cuando toda esta pandemia no existía, usted buscaba a Dios, pero el entretenimiento y el afán era primero que Dios? Entonces te diste cuenta que cuando no estaba la pandemia, Dios era una opción. Pero siempre Dios te dice, Dios no es una opción, Dios es un estilo de vida. Dios no es opcional. No es que si me brega lo cojo, no, es que Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nadie. Y Dios te está diciendo, te preservé, permití, no fui el causante de la pandemia, pero permití la pandemia para que te vuelvas a mí, para que vuelvan los tiempos de adoración, para que vuelvan los tiempos de intimidad, para que vuelvan los tiempos donde las lágrimas eran así de largas. ¿Por qué? Porque estabas en mi presencia. Entonces realmente Dios te estaba preservando para llevarte al primer amor otra vez. Número 3. Le dijo, escóndete. Lo primero que le dice es apártate, luego vuélvete, y lo tercero le dice escóndete. Siento a Dios aquí. Llevar a una persona a un lugar aparte para no ser visto por nadie, pero ser visto por Dios. ¿Sabe por qué muchas veces tú no veías a Dios, pero sí Dios te veía a ti? Porque el problema es que solamente ves a Dios cuando estás solo, pero no ves a Dios cuando estás con gente. Por eso es que entonces el Padre permitió todo este proceso difícil para esconderte adrede y dejarte saber que cuando estabas con gente no lo veías a Él, pero ahora que estás solo te permite verlo a Él, porque a veces la multitud no te deja ver a Dios. Y te diste cuenta que tenía que pasar esto, no para matar gente, sino para encerrar gente y preservarla, para que intimen con Dios y esconderlas en intimidad. Salmo 17, versículo 8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen y de mis enemigos que buscan mi vida. Por eso cuando yo le imparto a mis hijos, siempre yo les dejo saber a ellos que es mejor ser escondido por el padre que ser expuesto por un tóxico. ¿Cuál es el problema de la gente que camina en orfandad espiritual? Le encanta el bullicio, le encanta la exposición, pero todo aquel que camina en paternidad espiritual se da cuenta que el escondite muchas veces es mejor que la exposición. ¿Por qué? Porque el diablo no le tiene miedo a tu vida pública, él le teme a tu vida íntima. El Facebook, el Instagram, todas las redes sociales, aguanta lo que tú le pongas. Por eso hay mucha gente que cuando la pandemia no existía, le dedicaba más tiempo a los de afuera que a los de adentro. Y te diste cuenta que la pandemia te robó la vuelta. Y ahora le estás dedicando más tiempo a los de adentro que a los de afuera, para enseñarte de que lo mejor es lo que está en tu casa, no lo que está fuera de tu casa. Siento a Dios aquí. Por años le dedicaste demasiado tiempo a lo de afuera y se te olvidó lo de adentro. Y ahora Dios te roba la vuelta y te dice, métete adentro y olvídate de lo de afuera. Eso hizo la pandemia. Lo que pasa es que todo el mundo ve lo negativo. Yo estoy viendo lo positivo en medio de esto. Escóndete. Cuarto, ya estoy terminando porque ya usted quiere que yo me vaya de aquí. Bebe del arroyo. La Biblia dice que lo mandó a beber del arroyo de agua.
O sea, beber de la fuente de Jesús en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta catombe. Dios no te llama a estar pegado a las redes. Qué bueno que publicas cosas espirituales, pero que esa exposición en las redes no te quite la exaltación a Dios primeramente. Por eso es que Dios dice, en esta cuarentena, en esta preservación, en este encierro para ti, yo te estoy diciendo, bebe de mi agua. ¿Por qué? Porque cuando todo esto acabe, usted tiene que estar lleno de la presencia de Dios para poder salir afuera e impactar a otro. Pero si usted sale vacío, ¿a quién vas a impactar? Pero si sale lleno de esa agua, siento a Dios. Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. Jesús le dijo, cualquiera que bebiese del agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Yo quiero de esa agua, sino que el agua que yo le daré será para él fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso es que me encanta ver cómo Dios nos roba la vuelta y nos deja saber de que esta preservación en nuestro hogar nos responsabiliza a poder beber del agua de Jesús. Porque todo lo que antes yo practicaba me entretenía, pero todo lo que estoy viviendo me transforma. Siento a Dios aquí. ¿Qué significa el arroyo de Querit? ¿Qué significa Querit? Esto le va a bendecir. En hebreo significa cortadura de garganta. Eso significa Querit, cortadura de garganta. ¿Sabe lo que le está diciendo? Esto me habla que cuando cortan cuello, así sacrifican los animales para el holocausto en el tabernáculo. Eso quiere decir que si lo miramos en el nivel espiritual, Dios te está diciendo, vete al arroyo de Querit para que haya una cortadura de garganta, para que ahora el holocausto no sea animal, sino que tú mismo sacrifices tu vida a mí. Porque a veces sabemos sacrificar cosas, pero no nos sacrificamos nosotros. Y Dios te está diciendo, si algo yo quiero en esta cuarentena, es que tú sacrifiques tu carne y te entregues como ofrenda para mí. No es que te quites la vida por Dios, es que le entregues tu vida a Dios. Siento a Dios aquí. El problema es que por mucho tiempo daba ofrenda de dinero y no me entregaba como ofrenda yo. Y Dios no necesita tu dinero. Dios necesita la ofrenda de tu vida. A veces sabía dar 20 o 30 dólares de ofrenda, pero nunca supe dar mi vida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando somos fieles a Dios? Se desata la matemática de Dios en mi vida. ¿Qué es la matemática de Dios? La que te voy a profetizar ahora. Bueno, la del hombre es 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. Esa es la matemática normal. Eso es lo que dice el hombre, lo lógico. Pero mira la matemática de Dios. Se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mira lo que hace Dios. Te dice Dios hoy, toda la matemática que te enseñó tu maestro en la universidad, la mía es mejor. Siento a Dios. Porque la matemática de tu maestro decía que 1 más 1 es 2 y que 2 más 2 es 4. Pero sin embargo la matemática de Dios nos roba la vuelta porque no es la misma matemática del hombre y nos dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El tipo nos hace multiplicar en cero y nos dice que nos da resultado. A mí me enseñaron en la tierra que todo lo que yo haga por cero me da cero. Pero sin embargo Dios me está diciendo, mi matemática te dice que tu cero yo lo multiplico y tengo un resultado. Dios da fuerza y multiplica al que no tiene ningunas. Si alguien entendiera este mensaje y se lo metiera en su genética, siento a Dios aquí. ¿Qué pasa cuando somos fieles y obedientes a Dios? El problema es que yo quiero bendición del cielo cuando soy un irresponsable en la tierra. Sé que te duele, pero te tengo que decir la verdad. No pretendas que el cielo derrame bendición legal cuando el que se la está pidiendo es un ilegal. Dios ordenó cuervos, escúcheme, que le diesen de comer y le traían pan y carne todos los días, 2 veces al día. Voy a volver a repetir. El tipo estaba dentro de una cueva preservado. Y eso es lo mismo que tú estás hoy. Y Dios te dice, bebe de mí. No te tranquilízate. Porque aunque tu matemática te dice de que no te da para la renta, que no te da para la casa, Dios te dice, mi matemática, tranquilo, porque desde el cero te voy a dar un resultado. Y no solamente eso, ahora ya no vas a ver de que el hombre te va a bendecir. Ahora yo mismo te voy a bendecir. Dice que le dio orden a los cuervos
cuervos que le dieran comida 2 veces diarias. ¿Sabes por qué Dios permitió todo esto? Porque ahora te darás cuenta que es Dios y tú. Prepárate porque vas a recibir los milagros financieros que nunca habías visto. Yo lo declaro por el poder de la palabra. Cánsate ya de pelear con tus fuerzas y deja que dé a Dios que sea quien te bendiga directamente. Dice que envió a los cuervos que le dieran de comer. ¿Sabe qué es lo más impresionante de esto? Que hay 2 formas que dice la Biblia que pueden ser los cuervos. Hay 2 formas. Los cuervos en la antigüedad puede ser un cuervo bien grande como animal, no los cuervos de ahora, los cuervos grandes, que eran animales. Esa está buena. Muchos piensan que eran esos cuervos, que eran cuervos de animales, que agarraban el pan y la carne, y dice la Biblia que le traían. Pero también la Biblia dice en el Antiguo Pacto de que los cuervos le llamaban a los árabes que eran comerciantes que pasaban por el camino. Y usted sabe algo, que los árabes y los hijos de Dios no se llevaban. Entonces quiere decir entonces que sea una o sea la otra, veo a Dios. ¿Por qué? Porque el cuervo le estaba diciendo en otras maneras, yo como carne, pero tengo que dejarle saber a mi apetito que no me puedo comer la bendición del profeta. Esa está buena, porque si es un animal, Dios le cierra el apetito literalmente al cuervo para que no se coma la comida del profeta. Pero si es el árabe comerciante que es enemigo del israelita, me da más todavía euforia. ¿Por qué? Porque entonces Dios utiliza a tu enemigo para proveerte. Sea cual sea de las 2, está Dios en el asunto. Y vengo a decirte de parte de Dios que la matemática de Dios no es la misma matemática de nosotros. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando el arroyo se secó y cuando los cuervos ya no le dieron más comida, Dios le dijo, levántate y ve a Sarepta de Sidón, que allá hay una viuda que yo le he dado orden a que te sustente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la mujer estaba lista para hacer lo poco que tenía para echarse a morir. A veces Dios va a tocar gente que está más fastidiada que tú con el único hecho de que sepa de que Dios no te bendice desde la abundancia. A veces desde la misma cosa pequeña Dios sacará cosas grandes. ¿Por qué? Porque es la matemática de Dios. Y vengo a decirte de parte de Dios que si Dios tiene que tocar lo que tenga que tocar, aún estés más en crisis que tú para bendecirte, créeme lo que Dios lo va a hacer. Así que si algo yo quiero decirte de parte de Dios, es que cambies tu quejanza por alabanza. Y puedas entender que permitas que todo este concepto de dolor lo conviertas a tu favor. Apártate, escóndete, bebe del arroyo, deja que los cuervos te traigan comida. Porque si todo lo que tenías era por tu trabajo, pues entonces no necesitas a Dios. Pero te diste cuenta que ahora sin trabajo y sin poder trabajar, has visto a Dios. ¿Por qué Dios permite las cosas? Para robarte a la vuelta y enseñarte una parte de Él que todavía tú no conoces. La matemática de Dios no es la misma matemática de nosotros. Así que no permitas que la ansiedad ni la prisa te haga tomar malas decisiones. Permítele al Padre que te pueda bendecir y nutrir en momentos tan conflictivos. Mientras Dios esté de tu lado, te prometo que a ti nada te va a faltar. Mire, le voy a contar en un minuto mi testimonio. Todo el mundo sabe que hace 7 años yo estoy a tiempo completo en el ministerio. Yo vivo del ministerio. Yo vivo de lo que predico, de las ofrendas, de eso yo vivo. No tengo tiempo para otra cosa. Y llevo más de 3 meses sin viajar. Y yo vivo de los viajes, de lo que yo hago en prédica. Y puedo decir, lo único que puedo decir es que no tengo el banco virado, pero tengo lo necesario. Porque de qué me vale tener el banco virado y no tener a Dios en mi vida. He visto a Dios tocar gente, decir, ¿sabes qué? Voy a bendecir a Brian, voy a bendecir a sus hijos. Mis hijos espirituales a veces vienen con pan, con jamón y con huevo por ahí. Y ese día yo no tenía ni pan. En cosas pequeñas yo veo a Dios. ¿Por qué de preocuparme cuando no he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan? Espero que esta palabra te haya bendecido. Espero que esta palabra te haya maximizado. Y yo sé que lo que viene será mucho mayor que lo que has perdido. Yo bendigo tu vida y declaro en el nombre de Jesús que la matemática de Dios
no nuestra misma matemática. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale la campanita, por favor. Dale la campanita, suscríbase. Vamos a hacer una familia de suscriptores en YouTube. De esa manera usted me bendice, así que hágalo. Y yo sé que va a ser de gran bendición la matemática de Dios.